Bueno. Bueno, por favor, me confirman si el audio se escucha bien. Sí, señor, sí se escucha. Listo, gracias. Sí se Bueno, escucha. gracias. Bueno, de cierta manera vamos, de cierta manera aquí. Voy a compartir pantalla, permítame un momento. Bueno, como bien le decía, para entrar a Trello, pues es simplemente ingresar a trello.com y de cierta manera, pues previamente a mí ya me manda la interfaz para trabajar en Trello, ¿sí? Pues es una herramienta tecnológica que permite trabajar en línea y tiene su versión gratuita, así como también tiene su versión paga, ¿sí? No es la única herramienta para la gestión de requerimientos y gestión de trabajo en proyectos de software. Hay también otras herramientas, Trello es una de ellas, pero también existe otras herramientas tales como lo son Jira, ¿no es cierto? Entonces son herramientas que de cierta manera ayudan en la gestión de tareas, asignación de tareas y seguimiento de las mismas dentro de un proyecto de software. Entonces, de cierta manera el registro para acceder a esta herramienta, pues yo aquí de cierta manera eh, tomé unas pantallazos. Entonces, fíjense que pues entran a trello.com. Esa es la página de bienvenida, ¿no es cierto? Y le da aquí la opción para registrarse a Trello, ¿no es cierto? Seguidamente, pues, ingresan su correo electrónico. Yo ingresé el correo institucional del SENA, pero pues él permite ingresar el correo electrónico personal o si tienen un correo electrónico institucional con el SENA, también lo pueden hacer y permite registrarse gratis, ¿no es cierto? Entonces, una vez hagan clic en registrarse, fíjense que la herramienta Trello le pide de cierta manera para continuar el registro ingresar el correo electrónico, ¿no es cierto? Y le da registrarse. El Trello le da la bienvenida a Trello una vez registrado, ¿no es cierto? Y pues le da la opción para crear su primer tablero, ¿sí? La esencia de Trello es que maneja tableros, ¿no es cierto? En los tableros de Trello yo puedo implementar las listas, ¿no es cierto? Por lo general las listas se definen una lista para tareas, una lista para las tareas que están en proceso y una lista para las tareas que ya han finalizado, ¿no es cierto? Entonces, pues, más adelante veremos ese concepto de listas y asimismo me permite, de cierta manera, dentro de las listas, vincular tarjetas, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que la lista de tareas, yo puedo vincular tarjetas y una tarjeta puede ser una tarea específica, ¿no es cierto? A partir de un requerimiento o de una historia de usuario. ¿Listo? Entonces, pues dan clic en el botón crear su primer tablero. Bueno, la compañera Steffi está intentando ingresar, permítame un momentico. Steffi 6. Stephanie, ¿ya ingresaste? Sí. Listo, ok.
Bueno, entonces, para los compañeros que acabaron de ingresar, buenas tardes primero que todo. Estoy en este momento mostrando como el paso a paso para ingresar a Trello, ¿sí? Entonces, nos da la bienvenida a Trello. Hacemos clic en crear su primer tablero. Fíjense que luego me dice el tablero es el inicio de todo. Fíjense que esto es como un dibujo, un esquema, un bosquejo, en donde me muestra cómo es un tablero de Trello. Fíjense que cada contenedor es una lista. Estamos viendo 3 listas, ¿no es cierto? Y dentro de una lista yo puedo vincular tarjetas, ¿no es cierto? Que son los subcontenedores que están dentro de cada contenedor, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dan la opción para ingresar el nombre de tablero de Trello, ¿no es cierto? Por ejemplo, si básicamente es un Trello para gestionar lo que es definir los requerimientos o las historias de usuario dependiendo de la metodología que están trabajando, si es ágil o tradicional. Y una vez definidos los requerimientos, las historias de usuario, vamos a definir las tareas y asignar las tareas y así hacer un seguimiento. Aquí pues es donde el gerente de proyectos de software utiliza bastante esta herramienta. Igualmente pues los miembros del equipo de desarrollo para asimismo saber qué tareas le asignaron a cada quien y el gerente de proyecto poder hacer un seguimiento de cómo va el avance de cada miembro, el integrante del equipo de desarrollo para la asignación que les hicieron a cada uno de ellos y así avanzar en el proyecto software. Entonces miramos aquí, ingresamos un nombre del tablero, ¿no es cierto? En este caso pues él ingresó el nombre del tablero 1, ¿sí? Seguidamente cuando ingresa el nombre del tablero, eh, se ingresa pues las tareas, ¿sí? Entonces las tarjetas, eso es lo que llama pues las tarjetas, ¿no? Fíjense que en cada lista uno puede vincular una tarjeta, ¿no es cierto? Entonces fíjense que en la lista pues añadieron registrar cliente, añadieron pues otro nombre de la tarjeta que es consultar cliente, ¿no es cierto? Entonces fíjense aquí en el tablero está la lista de tareas, está registrar cliente y consultar cliente, ¿no es cierto? Ahí se ve reflejado, ¿no es cierto? Invitar a su equipo, como Trello es una herramienta para la gestión de definición de tareas, asignación de tareas a cada integrante, miembro del equipo de desarrollo y seguimiento de las mismas. Pues Trello es una herramienta cuya potencialidad se ve cuando uno añade miembros al tablero de Trello, ¿no es cierto? Entonces, pues aquí se puede agregar miembros para que tengan acceso al tablero de Trello. Es decir, si yo soy un gerente de proyectos TI, yo creo mi tablero, ¿no es cierto? Y puedo vincular a cada integrante, miembro, equipo de desarrollo de software. Entonces, pues aquí nos dice que pues hay una prueba gratuita, ¿no es cierto? El cual pues vamos a usar y de cierta manera también nos da la posibilidad de hacernos a la prueba paga, ¿no es cierto? Pero pues en esta ocasión vamos a utilizar la prueba gratuita. Él seguidamente pues él envía una verificación al correo electrónico para finalizar pues de cierta manera el acceso a Trello. Y esta pues es la primera interfaz, ¿no es cierto? Ese pantallazo aquí pues es ya la primera interfaz de Trello en donde pues vamos a aprender a manejar y a conocer esta herramienta. ¿Listo? Entonces, yo voy a ir por acá al proyecto. De cierta manera, aquí yo voy a cerrar sesión, ¿no es cierto? Cierro sesión, voy acá a cerrar. Voy aquí a ingresar de nuevo.
elo.com, ¿cierto? Y aquí pues yo ya ingreso, como yo ya estoy registrado, entonces ya él me da la posibilidad de ingresar. Entonces, lo primero que vamos a realizar es poder crear un espacio de trabajo, ¿no es cierto? En este caso, pues aquí me visualiza que en el espacio de trabajo Proyecto Almacén SA, yo tengo creado un tablero, ¿sí? Entonces, uno crea espacios de trabajo y los asigna a tableros, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. En, en esta primera interfaz, pues me da la opción de espacios de trabajo. Por ejemplo, si yo quiero eliminar un espacio de trabajo como este, yo puedo de cierta manera, pues, hacerlo. Entonces, voy a hacer aquí clic en cancelar y de cierta manera voy a hacer clic en aquí en este icono de acá. Bueno, entonces vamos aquí a crear nuestro tablero. Entonces, primero pues vamos a crear nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, un espacio de trabajo, básicamente, si yo, digamos, como desarrollador de software, yo participo en más de un proyecto, ¿no es cierto? Entonces, a mí me van a vincular en dos espacios de trabajo, en el espacio de trabajo del proyecto 1 y en el espacio de trabajo dos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que el gerente de proyectos es el que va de cierta manera a hacer el seguimiento pues de cada proyecto, ¿no es cierto? Entonces voy a crear un espacio de trabajo aquí. Permítame en un momento. Entonces creamos aquí el espacio de trabajo. Me dice cuál va a ser el nombre del espacio de trabajo. Yo aquí pues voy a ingresar el nombre de construcción o gestión, proyecto. Digamos que básicamente si va a ser un software, vamos a enfocarlo a una veterinaria, ¿no es cierto? Gestión, proyecto, en veterinaria veterinaria SA, ¿sí? Entonces, tipo de espacio de trabajo, operaciones, educación, empresa pequeña, ¿sí? Si es una veterinaria de cierta manera, mi pyme, podemos elegir la opción de empresa pequeña, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a elegir aquí empresa pequeña. Vamos de cierta manera aquí a escribir una descripción del espacio de trabajo. Entonces podemos escribir espacio de trabajo creado para la definición de requerimientos o historias de usuario, ¿sí? Con base a la metodología de software seleccionada. Sí, porque cabe mencionar que pues Trello puede trabajar con metodologías ágiles y también con metodologías tradicionales, ¿sí? No es que porque yo elegí una metodología tradicional no puedo trabajar Trello, sí, lo puede hacer. Entonces, espacio de trabajo creado para la definición de requerimientos o historias de usuario. Sí, recordar que cuando yo hablo de requerimientos, hablo cuando estoy manejando metodologías tradicionales como la metodología en cascada. Y cuando hablo de historias de usuario, son los mismos requerimientos, pero como estoy manejando metodologías ágiles, a los requerimientos les llaman historias de usuario. ¿Listo? Entonces, con base a la metodología seleccionada, punto.
Eh, por consiguiente, en este espacio de trabajo se definirán los requerimientos o historia de usuario. A seleccionar los requerimientos o historia de usuario con el fin de definir las actividades para cada requerimiento o historia de usuario, y asimismo asignar las mismas, asignar bueno, las actividades a cada integrante del equipo de desarrollo de software. Punto. Punto. Por otro lado, se hará seguimiento del avance de las tareas asignadas a cada integrante del equipo. Listo. Entonces damos una descripción del espacio de trabajo, ¿no es cierto? Le damos aquí continuar. Me dice a quién voy a invitar a mi equipo de trabajo. Entonces fíjense que yo tengo que integrar o vincular a las personas que van a ser parte de mi espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, si yo soy gerente de proyectos de TI, entonces a mí me interesa vincular el, el equipo de desarrollo que yo estoy gerenciando, ¿no es cierto? Entonces, aquí van a ir los correos electrónicos de cada integrante del equipo de desarrollo de software. Si manejamos la metodología Scrum, pues va a ir el correo electrónico de cada uno de los integrantes de desarrollo de software, y asimismo va a ir el correo electrónico del Scrum Master, ¿sí? Recordar que el Scrum Master es el guía espiritual del equipo de desarrollo, el cual se va a preocupar por el estricto cumplimiento de la metodología Scrum dentro de su equipo de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la labor del Scrum Master, resolver las impedancias que de cierta manera surjan en el equipo de desarrollo para garantizar que cada integrante esté en su mejor ambiente, el cual garantice el cumplimiento de las tareas que se han asignado, ¿no es cierto? Entonces, pues yo voy a agregar un integrante. Yo voy a agregar el correo Suárez R. Javeriano. Listo, entonces yo voy a agregar un integrante, el correo de un integrante. Le doy aquí de cierta manera. Listo. Entonces, invitar al espacio de trabajo. Entonces, cuando yo ingreso el correo del integrante y le doy a invitar al espacio de trabajo, de cierta manera ya esa persona al cual invité ya va a tener acceso a mi espacio de trabajo, ¿no es cierto? Y fíjense que aquí me aparece el espacio de trabajo, ¿no es cierto? Voy aquí a agrandar un poco. Entonces aquí tenemos mi espacio de trabajo.
¿no es cierto? Entonces, la idea es, de cierta manera, en este espacio de trabajo, pues crear un tablero, un tablero de Trello, ¿no es cierto? Entonces, en este espacio de trabajo, pues vamos a crear aquí un tablero. Hacemos clic en crear y fíjense que acá me aparece la opción de crear tablero. Y también me dan el concepto. Es de cierta manera una página, pues de cierta manera que da el concepto de cada icono, de tal manera que la persona que se enfrenta a aprender a usar Trello, pues se va a ubicar muy fácil al estar de cierta manera bien documentado cada una de las funcionalidades de esta herramienta. Entonces me dice que en Trello, un tablero es un conjunto de tarjetas ordenadas en listas. Por eso yo les decía que cuando creamos el tablero, lo primero que voy a ver son las listas y dentro de las listas yo voy a definir tarjetas y esas tarjetas pues yo voy a definir las tareas, ¿no es cierto? Nos dice que un tablero se crea para gestionar proyectos, lo que anteriormente les decía, para realizar un seguimiento de la información, ¿sí? Lo que anteriormente les decía, y organizar cualquier actividad. Entonces, pues vamos aquí a crear tablero. Nos da la opción de elegir un fondo al tablero, ¿no es cierto? Están diferentes opciones de tablero, ¿no es cierto? A mí me gusta elegirlas pues de un solo tono, ¿no es cierto? Porque de cierta manera hay tonos que pueden, digamos, eh, como mimetizarse con el contenido de las listas que yo ingrese. Entonces yo voy a poner aquí un tono de, puede ser de este color, ¿sí? Hagámoslo naranja. Listo, entonces el título del tablero. El título del tablero pues va a ser el siguiente. Eh, podemos ponerle seguimiento. Seguimiento a, pongámosle, historia de usuario. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando yo creo el tablero, él me vincula el espacio de trabajo que yo creé. Entonces, el tablero lo está asociando con el espacio de trabajo gestión proyecto veterinario, el que anteriormente se había creado. Visibilidad. Fíjense que puede ser privado, espacio solo cuando es privado. Digamos, los que pueden acceder a ese tablero son solo las personas que yo le dé acceso desde mi tablero, ¿sí? Entonces yo tengo mi tablero, yo puedo invitar a desarrollador 1, a desarrollador 2 para que hagan parte de mi tablero. Eso es privado, ¿sí? No cualquier persona puede acceder a mi tablero, sino nada más los que yo quiera y los que yo especifique, ¿sí? Aquí dice, privado significa únicamente los miembros del tablero que pueden verlo y editarlo, ¿no es cierto? Espacio de trabajo, pues ustedes fijan que cuando yo creé el espacio de trabajo, yo pude añadir miembros o integrantes. Entonces, solo van a acceder a los integrantes que yo permite ingresar desde mi espacio de trabajo. Por eso aquí dice todos los miembros del espacio de trabajo de gestión del proyecto Veterinaria SEA pueden ver y editar este tablero, ¿no es cierto? O público, si yo quiero que mi tablero pues lo vean cada usuario que tenga cuenta de Trello, ¿no es cierto? Y hay personas que hacen en la parte académica porque están aprendiendo de cierta manera, hacen su tablero de Trello, eh, ponen todas las actividades, las listas, las asignaciones, ¿no es cierto? Y una vez finalizado, pues el tablero de Trello lo dejan público para que los demás usuarios de Trello lo vean, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Cuando yo digo público es que cualquier persona puede ver ese tablero, únicamente sus miembros pueden editar, ¿no es cierto?
Listo, entonces en este caso vamos a dejarlo privado y vamos de cierta manera aquí a darle crear al tablero. Entonces cuando yo le doy crear al tablero, aquí me aparece, ¿no es cierto? Me aparece la interfaz del tablero de Trello. Fíjense que aquí está la primera lista. Fíjense que acá me añade una lista, ¿no es cierto? Entonces yo voy a empezar añadiendo listas, ¿sí? Entonces voy a añadir aquí una lista. Esa lista va a ser de cierta manera, la voy a nombrar historias de usuario. Historias de usuario, pueden ponerle también requerimientos, ¿no es cierto? Y añado la lista. Entonces fíjense que acá está mi lista de historias de usuario. Aquí ya voy a listar cada requerimiento funcional del sistema, ¿no es cierto? O bueno, teniendo en cuenta que si estoy trabajando en una metodología en cascada, o voy a listar todas mis historias de usuario si estoy trabajando en metodologías ágiles, ¿no es cierto? Va a haber otra lista que va a ser pues la lista de tareas, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, esta va a tener la lista de tareas. eh, Temporalmente agreguémosle así, lista de tareas. ¿Sí? Va a añadir otra lista que van a ser las listas que están en proceso. Entonces, vamos a poner aquí tareas en proceso. ¿Sí? Voy a agregar otra lista que son las tareas finalizadas, que ya han terminado, ¿sí? Añadir. Listo, entonces yo aquí puedo de cierta manera, haciendo clic, yo puedo esconder esta barra, ¿no es cierto? Y aprovechar mejor el espacio de mi tablero de Trello, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud hasta el momento, hasta lo que hemos visto? Por ahora no, profe. No, ninguna. Ok, listo. Ok, listo. Entonces, de cierta manera, digamos, esto va relacionado cuando veíamos que habían herramientas TIC, había una actividad que decía, hay herramientas TIC para la gestión de requisitos y ahí nos nombraban, ¿no es cierto? Que habían herramientas complejas y herramientas básicas, ¿no es cierto? Porque esto se puede trabajar en herramientas básicas como Excel, ¿no es cierto? Pero ya herramientas más avanzadas son estas, como lo de Trello, que decían que explicaran la configuración, ¿sí? Entonces los que trabajaron Trello, pues explicaban cómo fue que configuraron el Trello, ¿no es cierto? Entonces, aquí en historias de usuario, pues yo voy a añadir una tarjeta. Fíjense que cada lista tiene la opción de añadir tarjetas, ¿no es cierto? Yo voy a añadir tarjetas, ¿no es cierto? En cada tarjeta, pues voy a definir las historias de usuario, ¿no es cierto? Voy a definir dos historias de usuario para efectos de este ejemplo a nivel de explicación. Entonces, voy a decir que tengo una historia de usuario eh, eh, que va a decir, bueno, yo como usuario cliente quiero registrar los datos personales en el sistema para acceder a los servicios de la aplicación veterinaria.
Listo. Entonces, así se redacta una historia de usuario. Si ustedes lo trabajaron en modelo en cascada, pues van a poner como requerimiento, eh, podrían ponerlo como registrar los datos personales del cultivador, ¿sí? Más como en general, ¿sí? Yo lo redacto así porque así es como se redacta una historia de usuario, ¿no es cierto? Entonces va la historia de usuario 1. Yo le puedo añadir un código HU 001, ¿no es cierto? Va a añadir otra tarjeta. Esta va a ser la HU 002. Y yo puedo decir que la siguiente historia de usuario es la siguiente. Yo como usuario administrador quiero consultar los datos de un cliente en específico para notificar descuentos en consulta, la consulta médica del animal, ¿sí? Listo. Listo. Entonces, pues fíjense que en esta lista añadí las historias de usuario. Lógicamente, esta lista, pues va a contener más historias de usuario, más requerimientos, pero pues yo voy a trabajar dos para efectos de este ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, luego vamos a ir con las tareas. Entonces, esta va a ser la lista de tareas. Eh, entonces, vamos a poner aquí lista de tareas para la historia de usuario 001, ¿no es cierto? Entonces voy a añadir una tarjeta, ¿sí? Entonces, vamos de cierta manera a empezar a listar pues esas tareas, ¿no es cierto? Entonces sabemos que yo para registrar los datos de un cliente en el sistema, se pueden, de ahí, de esa historia de usuario, se pueden derivar muchas tareas, ¿no es cierto? Entonces, tareas tales como la siguiente. La primera tarea va a ser analizar, o pongámosle más que todo acá, crear diseño de base de datos para el registro del cliente en la base de datos del sistema. ¿Listo? Voy a añadir otra tarjeta, otra tarea que se requiere para sacar adelante esa historia de usuario 001. Puede ser la de validar el diseño de base de datos del cliente en la base de datos del sistema. ¿Listo? Hay otra tarea que va a ser la de diseñar la interfaz gráfica de registro del cliente. ¿Sí? Va a haber otra tarea que va a ser la de implementar
la interfaz gráfica de registro del cliente, ¿sí? En la base de datos del sistema, ¿sí? Va a haber otra tarea, que va a ser la de codificar el módulo que permita registrar el usuario cliente en la base de datos del sistema, ¿sí? Va a haber otra tarea que va a ser la de realizar pruebas unitarias que comprueben la realización correcta del registro del cliente en la base de datos del sistema, ¿sí? Listo. Entonces, fíjense que me salieron varias actividades para una sola historia de usuario, ¿sí? O para un requerimiento, ¿sí? Fíjense que me salieron una, por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que para realizar esa historia de usuario, pues yo primero tengo que crear el diseño de bases de datos, es decir, cómo va esa tabla a quedar definida, ¿no es cierto? Cómo va a quedar la tabla definida en cuanto a sus atributos. ¿Qué atributos va a tener esa tabla cliente, ¿no es cierto? De cierta manera, cuál va a ser la llave primaria de ese atributo de la tabla cliente, ¿sí? Entonces ahí yo me preocupo por realizar el diseño, básicamente, de la tabla, ¿no es cierto? Voy a preocuparme por diseñar la tabla que me va a permitir almacenar los clientes que se registren en la aplicación, ¿no es cierto? Esta otra tarea, la de validar el diseño de bases de datos. Simplemente pues va a contener, o es una tarea que va a ir orientada pues a validar que haya quedado bien diseñada la tabla del cliente para poder almacenar los futuros usuarios del sistema. Esta tarea, diseñar la interfaz gráfica del registro del cliente, pues va a tener actividades como realizar en Balsamiq la interfaz gráfica o el formulario en donde pues el cliente va a ingresar a ese formulario para registrarse, ¿no es cierto? De cierta manera aquí en implementar la interfaz gráfica del registro del cliente, pues aquí ya es una tarea a nivel de implementación en donde la persona encargada del front, es decir, la persona encargada de la programación del lado del cliente, mediante el uso de HTML, CSS y otros frameworks de desarrollo, como lo es Angular, ¿no es cierto? Van a diseñar un formulario bonito, atractivo para el cliente, para que sea, digamos, atractivo para el cliente quien va a ingresar sus datos, sea un sitio llamativo para que el cliente se sienta cómodo al momento de visualizar el sitio web, en este caso pues el formulario de registro y tenga pues una experiencia de navegación. En codificar el módulo, aquí pues ya mediante un lenguaje de programación, ya sea Java, PHP, Ruby, entre otros, pues se va a codificar la lógica que me va a permitir registrar el cliente en la base de datos del sistema, ¿no es cierto? Y aquí en esta tarea de realizar pruebas unitarias, pues ya una vez
esté listo esa historia de usuario, pues se procede a comprobar que ese artefacto del sistema que se construyó, que es funcional, ¿no es cierto? Verdaderamente funcione bien, ¿no es cierto? Entonces, haciendo pues la descripción de cada una de estas tareas, pues ya pues tenemos una idea más clara, ¿no es cierto? De que yo en la lista de tareas puedo definir las tareas requeridas por cada historia de usuario, por cada requerimiento, ¿no es cierto? Si ustedes se preguntarán, listo, y para el requerimiento 2, pues yo creo otra lista de tareas para el requerimiento 2, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama el tablero de Trello, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en esta lista de tareas, yo aquí puedo ingresar. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar a esta tarea, ¿sí? Crear diseño de bases de datos. Yo voy a ingresar a esta tarjeta, ¿sí? Haciendo clic en el símbolo del lápiz, ¿no es cierto? Y fíjense que él me va a permitir abrir la tarjeta o editar la tarjeta o cambiar los miembros vinculados a esa tarjeta o cambiar la portada, que es como ingresarle una imagen a la tarjeta, ¿sí? O mover la tarjeta. Esto se aplica cuando, por ejemplo, la actividad ya fue finalizada, entonces esa tarea yo la puedo mover a otra lista como tarea finalizada, ¿no es cierto? A la lista de tarea finalizada. O si ya la tarea se empezó a realizar, yo puedo mover esa tarea a la lista de tareas en proceso, ¿no es cierto? Está copiar. En copiar, de cierta manera, yo puedo, por ejemplo, copiar esta tarea y ingresarla, ¿no es cierto? En la lista de tareas en proceso, por si ya un desarrollador pues empezó a trabajar en ella, ¿sí? Poder saber que esa tarea ya está en proceso, ¿sí? Editar las fechas, pues son las fechas de vencimiento de la tarea. Y archivar es cuando pues quiero quitar una tarea o eliminarla, ¿no es cierto? Entonces pues yo voy a abrir la tarjeta, ¿sí? De la tarea crear diseño de bases de datos, ¿sí? Abro la tarjeta y me muestra esta interfaz. Fíjense que la tarea es la de crear diseño de bases de datos para el registro del cliente en la base de datos del sistema, ¿no es cierto? Entonces aquí, de cierta manera, esta notificación de seguir nos dice que es para recibir notificaciones cuando haya actualizaciones en la tarjeta, ¿no es cierto? Añadir miembros, yo puedo añadir miembros a esta tarea. Entonces yo voy a decir que para esta tarea yo voy a añadir un integrante del equipo de desarrollo porque le voy a asignar esta tarea, ¿no es cierto? Entonces yo voy a añadir. Listo, entonces voy a añadir a un integrante, ¿no es cierto? Este es, digamos, el correo institucional mío de la universidad. Entonces, fíjense que yo, para integrarlo, pues yo le envío el correo electrónico, ¿sí? Y fíjense, de cierta manera que pues ya ese integrante quedó agregado a esa tarea, ¿sí? Entonces acá dice eh, que yo he añadido, pues bueno, hace 10 minutos añadí unas tareas pues a la lista, ¿sí? Y aquí dice que yo he añadido a un integrante a esta tarea, ¿no es cierto? Entonces ese integrante pues le va a llegar un correo notificándole que lo han añadido a una tarea, ¿no es cierto? Entonces yo acá puedo hacer la descripción de esta tarea, ¿no es cierto? Em, yo puedo de cierta manera eh, poner tarea para el diseño
de la base de datos que permita el registro de clientes en la base de datos del sistema, ¿sí? Entonces, esto es como para hacer una breve descripción de la tarea. Guardamos, ¿no es cierto? Acá me aparece la descripción de la tarea. De cierta manera, yo aquí, pues ya en miembros, pues ya sabemos que añadimos a integrantes, por ejemplo, acá en sugerencias unirse. Fíjense que es para, de cierta manera, añadir miembros, ¿sí? Etiquetas. Fíjense que acá me dice que hay un miembro, ¿no? Aquí yo tengo un miembro integrado, ¿no es cierto? Fíjense que en etiquetas, yo también puedo establecer etiquetas y yo puedo decir el nivel de prioridad pues, de esta actividad. Yo acá puedo seleccionar esta verde y con el símbolo de editar puedo poner prioridad baja, ¿sí? Guardo, puedo poner este naranja como prioridad media, ¿no es cierto? Guardo y puedo poner esta rojita como prioridad alta, ¿sí? Y guardo. Entonces, como bien saben, pues las historias de usuario, los requerimientos tienen una clasificación en cuanto a su nivel de prioridad, ¿no es cierto? Entonces, si la tarea en esa historia de usuario de cierta manera pues es baja, pues se señala que es baja, ¿no es cierto? Entonces se deja que es baja, ¿no es cierto? Simplemente señalándola, ¿sí? O si no, pues la quito o si yo digo, no, esta tarea tiene una prioridad alta, entonces hago clic en ella y pues ya queda de cierta manera con una prioridad alta, ¿no es cierto? Fíjense que si yo cierro aquí, fíjense que esta tarea ya me indica que hay dos integrantes añadidos para esa tarea, ¿no es cierto? eh, me indica que esta tarea tiene un nivel de prioridad alta, ¿no es cierto? Y este ojito quiere decir que esta tarea está en seguimiento, es decir, que yo como propietario o administrador del tablero, yo puedo hacer seguimiento a esas tareas, puedo acceder y mirar cómo van marchando esas tareas, ¿sí? Cosa que si un integrante de desarrollo de equipo no ha avanzado en sus asignaciones, en sus tareas asignadas, pues yo puedo entrar a mirar qué está pasando porque no ha avanzado, ¿no es cierto? Listo, entonces vuelvo aquí a la tarea, ingreso aquí a la tarea, abrir tarjeta, listo. Están los checklists. Los checklists, pues, son como digamos, las tareas para realizar o crear el diseño de la base de datos. Yo la voy a llamar, eh, por ejemplo, checklist 1. Entonces, yo aquí puedo añadir, para crear el diseño de bases de datos, yo necesito primero definir los atributos de la tabla, ¿sí? Entonces, como es una tabla cliente, yo necesito definir esa tabla qué atributos va a llevar. Pues puede llevar el código del cliente, el nombre del cliente, el apellido del cliente, la dirección del cliente, el correo electrónico del cliente, ¿no? Esa va a ser la primera tarea, ¿no es cierto? Yo le doy aquí a añadir.
¿Listo? Entonces aquí añadí pues la primera tarea, ¿no es cierto? Para crear este diseño de bases de datos. Entonces fíjense que uno hace una lista de tareas y se coge la tarea y se descompone en subtareas que van a ayudar a construir esta tarea padre, ¿no es cierto? Entonces, la primera tarea va a ser definir los atributos de la tabla, ¿no es cierto? La otra tarea es realizar el modelo entidad relación, ¿sí? Relación de la tabla, ¿sí? Entonces, el modelo entidad relación, pues básicamente me va a visualizar esa tabla, cómo va a quedar diseñada y definida a nivel visual, ¿no es cierto? Otra tarea va a ser, de cierta manera, después de realizar el modelo entidad relación, se puede, de cierta manera, implementar la estructura de la tabla mediante SQL. SQL, pues, es un lenguaje estructurado que me permite crear tablas dentro de una base de datos, ¿no es cierto? Tabla. Implementar la estructura de la tabla, ¿no es cierto? Listo. Mediante. Y entonces, pues vamos a dejar esas tres tareas, ¿no es cierto? Fíjense que en cada tarea, aquí hay un icono, el cual me permite, de cierta manera, asignar quién va a ser el responsable de esa tarea. Entonces, yo aquí puedo, de cierta manera, hacer clic aquí. Nos dice asigne fechas y añada miembros al checklist, ¿no es cierto? Entonces, yo de cierta manera puedo aquí también asignar fechas y añadir miembros, ¿no es cierto? Entonces aquí pues me dice comenzar prueba gratis, por lo que pues esta es la prueba gratis, ¿no es cierto? Pero entonces para que tengan en cuenta, ¿no? Definir los atributos de la tabla, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, si yo ya hice esta tarea, yo puedo chequearla. Entonces él me dice que vean que ya avancé un 33%. Es decir, de las tres tareas definidas, ya hice una y ya avancé un 33%. Si yo ya realicé esta tarea, fíjense que ya el checklist avanza. Fíjense que el nivel de cumplimiento de las tareas avanza y ya van un 67%. Si yo ya terminé la última tarea para crear el diseño de la base de datos, fíjense que ya se pone en verde. Es decir, ¿qué quiere decir? Que ya esa tarea padre ya está finalizada, ¿no es cierto? ¿Cómo puede llegar a suceder que la tarea padre puede tener 20, 15 tareas, ¿no es cierto? Y yo de cierta manera yo quiero solo visualizar las tareas que están pendientes por hacer y no las que están hechas, pues yo simplemente oculto los elementos marcados y fíjense que nada más me visualiza la tarea que está pendiente por hacer, ¿sí? Si yo quiero mostrar los elementos que hacen falta, pues ahí están, ¿sí? Entonces, esta es la esencia del Trello, ¿sí? Que me facilita de cierta manera la gestión de seguimiento de actividades de un proyecto. Me facilita la gestión para asignar tareas a integrantes de un equipo, ¿no es cierto? Para hacer un buen, digamos, proceso de gestión de proyecto de software, ¿no es cierto? Entonces, para eso son los checklists, ¿no es cierto? Yo voy a dejar que pues solo se ha hecho una tarea, ¿no es cierto? Adjunto es para adjuntar algún tipo de archivo que se requiera, ¿no es cierto? La portada es para agregar una imagen, ¿sí?
pero pues de cierta manera estos son, digamos, los campos que más se requieren usar para la gestión de tableros en Trello como tal, ¿no es cierto? Entonces, voy aquí a cerrar, ¿no es cierto? Y entonces aquí ya tengo mi primera tarea, ¿no es cierto? Con las subtareas que se requiere para crear un diseño de base de datos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna duda o inquietud hasta el momento? Compañeros, ¿hay alguna duda o inquietud? Señor, No. Ok, listo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que de cierta manera, si esta tarea ya inició, pues yo puedo aquí arrastrarla y dejarla aquí. Es una tarea que está en proceso, ¿sí? Hay algunas personas que de cierta manera no las mueven directamente arrastrándolas, ¿no es cierto? Sino que entran aquí a la tarea y le dicen aquí mover, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, dice, fíjense que él me dice, él me da el Trello es una herramienta inteligente que me da una sugerencia y me dice que como esta tarea ya inició, ¿no es cierto? Entonces me sugiere que mueva esa tarea a la lista de tareas en proceso, ¿sí? Porque ya se están desarrollando, ¿sí? Entonces, de cierta manera, si yo la quiero mover a la lista de tareas en proceso, porque esta tarea ya se empezó a desarrollar, entonces pues de cierta manera el tablero tiene que ser el tablero que creamos, que se llama seguimiento de historias de usuario, ¿no es cierto? La lista a la cual yo la quiero mover a la lista de tareas en proceso, ¿no es cierto? Y aquí me da la posición, ¿sí? En el caso de que en la lista de procesos ya tuviera otra tarea allí ubicada y la quiera poner en la posición 1, pues acá ya le puedo decir en qué posición quiero que quede ubicada, ¿no es cierto? Y le doy mover. Y fíjense que aquí se me movió, ¿no es cierto? Entonces, hay dos opciones, o la arrastra o la mueve, o la mueve por la opción que les mostré anteriormente, ¿no es cierto? Hay otras personas que de cierta manera ingresan acá, ¿no es cierto? Y prefieren es copiar esa tarea, ¿no es cierto? Entonces le dan aquí copiar, ¿no es cierto? Y lo van a mover a la lista de proceso, ¿no es cierto? Y le da a crear tarjeta, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí se hizo una copia de la tarea crear diseño de bases de datos y se pegó, la copia se pegó aquí en tareas en proceso, ¿sí? Porque hay personas que en vez de moverlas como que hacen una copia, porque hay personas que les gusta como que llevar el historial de las tareas que se vincularon aquí en la lista de tareas de historias de usuario, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta tarea, ¿no es cierto? Esta tarea fue ya completada, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si yo la quiero mover, fíjense que acá me dice, esta tarea padre, crear diseño de bases de datos, para realizar esa tarea conlleva de 3 subtareas y fíjense que cada una de esas 3 subtareas ya están realizadas, ¿no es cierto? Fíjense que me muestra un icono verde, que quiere decir que listo, ya se finalizó esa tarea, ¿no es cierto? Entonces, si yo la quiero mover, básicamente, pues, o puedo arrastrarla acá en las tareas ya finalizadas, ¿no es cierto? ¿Sí? O también por el otro camino, si yo quiero aquí moverla, ¿no es cierto? Fíjense que él me dice sugerencia. Yo le sugiero que pues estén tareas finalizadas, ¿no es cierto? Tablero de seguimiento de usuario. Entonces lista de usuario le va a poner que yo quiero mover esa tarea en tareas finalizadas porque ya está finalizada y le voy a mover, ¿no es cierto? Entonces me aparece aquí en tareas finalizadas, ¿no es cierto? O también copiarla, ¿no es cierto? La opción que yo les mostraba, copiar. Entonces lo que voy a hacer es copiarla en las tareas finalizadas y crear tarjeta, ¿sí? Entonces creo una tarjeta aquí
de diseño de bases de datos, ¿sí? Que ya están las tareas finalizadas. Pero pues en mi percepción, yo considero que, bueno, si yo quiero eliminar esta tarea de aquí, simplemente el archivo y la quito, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, así deben de hacer con cada una de estas tarjetas, ¿no es cierto? Cada una de estas tarjetas tienen sus subtareas para lograr validar el diseño de bases de datos, para lograr diseñar la interfaz gráfica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí, vamos a ingresar a esa tarjeta, vamos a hacer aquí un checklist, ¿no es cierto? Un checklist rápidamente, vamos a decir que pues aquí hay tarea 1, vamos a añadir aquí la tarea 2, vamos aquí a añadir la tarea 3, ¿sí? Y voy a decir que este checklist, tarea 2, guardamos, tarea 3, añadimos, ¿listo? Básicamente, pues ustedes ya saben que aquí pues deben de ingresar una descripción, así como lo hicimos con la primera. Yo voy a decir que básicamente esta tarea ya se terminó, ¿no es cierto? Sí. Y voy a decir que esta tarea pues no se ha iniciado, ¿no es cierto? Esa tarea pues no se ha iniciado. Entonces, de cierta manera, yo aquí voy a eliminar esta, archivarla, ¿sí? Entonces, fíjense que como esta ya se terminó, pues yo aquí tengo que en etiquetas pues señalarles el color, ¿no es cierto? Voy a decirle que pues esta era una prioridad alta, ¿no es cierto? Yo cierro acá y cierro acá, ¿sí? Entonces, voy a ir aquí de cierta manera y voy a decir que aquí queda pendiente una actividad, ¿listo? Entonces, fíjense que me dicen que para esta tarea se han realizado 2 tareas de 3 tareas. Para esta tarea ya se finalizaron las 3 tareas. Entonces, yo fácilmente puedo a esta tarea crear diseño de bases de datos para el registro del cliente en la base de datos del sistema. Pues yo puedo aquí, de cierta manera, moverlo aquí en tareas en proceso, porque no se ha terminado, ¿no es cierto? Y para la que ya terminó, que es esta, yo puedo moverla aquí al tablero de tareas finalizadas, ¿no es cierto? Y fíjense que yo voy llevando un control de el avance de tareas, ¿no es cierto? Un control en cuanto a la asignación de tareas a cada integrante del equipo de desarrollo, ¿no es cierto? Y un seguimiento, ¿sí? Entonces así es que trabaja Trello, ¿sí? Para que tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento? No, señor. Listo. Entonces, pues básicamente esta sesión de clase la quise realizar para mostrarles cómo se maneja Trello, ¿no es cierto? Y que es una herramienta que me sirve para la gestión de historias de usuario, ¿no es cierto? En el otro momento de esta sesión de clase es para despejar las dudas, inquietudes, ¿sí? Me gustaría saber qué dudas, inquietudes pues han tenido respecto a las actividades que hemos dejado en la sesión. Voy de cierta manera aquí a parar ya la grabación porque pues el contenido temático pues ya finalizó. Permítanme acá un momentico.